Con questo passiamo alla professora. Posso dire una cosa? Io ho incontrato Carmen nel 1999 per la prima volta quando ero piccola studentessa e mi ha trattato in modo assolutamente fantastico e mi ha incoraggiato in tutti questi anni. È veramente un onore e un piacere di averla per fare questa lezione finale del nostro workshop. Grazie Margarita, tu sai che io ti amo da molti anni. Bueno, yo había hecho una cosa bastante larga porque eran 45 minutos, que Margarita me quiere mucho también, pero he visto que aquí, bueno, hay un nivelazo enorme y no sé, voy a ir haciendo lo que pueda. ¿Esto pasa? ¿Cómo? Bueno, yo primero que nada voy a empezar por hacerme propaganda. El nuevo volumen de los Simposia Purpure Vestes que hicimos en Montserrat y que hemos presentado en Padua. Que es este y que, en fin, lo distribuye Pórtico, la librería Pórtico. Estos son los simposiastas, el grupo. Y este grupo nos conocemos realmente de siglos. Entonces, hoy a mí me ha gustado mucho ver que empieza esto a mover, porque es interesante ver que hay mucha gente que se... De todas formas, no sé si reconocéis a John Peter Wilde, que es un poco el padre de todos los... Bueno, esto he puesto aquí los distintos, como veis, venía preparadísima para hacer la propaganda de los Purpure Vestes, el 3, el 4, en fin, es un trabajo que está ahí. Vamos a ver, que yo me he dejado aquí el papel y debo leer porque si no me perderé. Bueno, por supuesto que doy las gracias, repito otra vez, a las organizadoras, al director del museo y al propio museo, donde yo empecé mi formación. O sea, yo fui becaria del Museo Arqueológico Nacional en el año 70-71 y ya tenía la tesis empezada, de manera que conozco muy bien los entresijos de este museo. Debo de destacar el interés de los trabajos presentados que, bueno, me han motivado a escribir muchas cosas para luego reflexionar y felicitaciones por este proyecto PROCON. Las fibras textiles yo creo que tienen un carácter, algo que les es común, y es su pervivencia a lo largo del tiempo, pese al carácter perecedero de los componentes. Es decir, sabemos que hubo cantidad de tela en la antigüedad, en la prehistoria, en la antigüedad. Se hiló, se tejió muchísimo porque tenían que vestirse, tenían que arroparse y tenían que hacer muchas cosas con la tela, envolverse cuando morían y demás. De manera que se tejió muchísimo, pero luego lo que nos ha quedado es poca cantidad en proporción. Sin embargo, ese interés desde el punto de vista de la historia de la ciencia y de la técnica es muy grande. Y sobre todo el interés fundamentalmente porque nos permite rehacer esas épocas muy extensas de trabajo humano, de las costumbres, de la moda y de la vida cotidiana. Claro, yo realmente he recorrido un poco desde el 9º milenio en Alula, antes, por supuesto, hasta la época del Bajo Imperio. E incluso he hecho algo de tejido visigodo con unos colegas de Cantabria, ¿verdad? Pero de todas formas me tira muchísimo el tema de las fuentes clásicas, porque creo que recogen una tradición de siglos anteriores, por esto que comentábamos, por ejemplo,
de los asuntos de la mitología, del pensamiento, para solucionar problemas frente a la muerte, ¿no? Entonces, realmente tenemos información por las fuentes literarias y por las fuentes arqueológicas. ¿Qué pasa con las fuentes literarias? Pues que realmente, de manera proporcional, avanzan muy poco. O sea, las fuentes las tenemos ya desde el Renacimiento prácticamente. Es muy raro encontrar novedades, a no ser que en Egipto aparezca un rollo con un trozo de una obra perdida o algo por el estilo, ¿no? Hay que dejar fuera, por supuesto, la epigrafía, la papirología, por lo tanto, la numismática, las pequeñas etiquetas de plomo que son tan interesantes para nuestro tema, mientras que los hallazgos orgánicos son cada vez más abundantes. ¿Por qué? Porque hay un sistema de excavación mucho más cuidado y de conservación. El tema, la verdad es que es muy amplio, sería prolijo aquí hacer una completa recensión de nuestras experiencias y de las publicaciones que he metido, algunas de ellas en el PowerPoint, con los nombres y los trabajos de cada uno y demás, pero la verdad es que creo que es más interesante eso pasarlo un poco más deprisa, ¿no? En mi época, cuando yo empecé a trabajar, me decía un insigne maestro recientemente fallecido: tú estudias tejidos y ya ves, no conseguirás nada en la universidad. Sin embargo, hasta él, que en el último tiempo introducía en sus interminables listados de materias primas y productos de consumo de una tediosa economía de Hispania, al final de su vida dedicó algunos trabajos al estudio de la púrpura y de la moda. Y lo mismo podría decir del hijo de mi director de tesis, quien ha hecho alguna incursión interesante, reciente, en la interpretación de los diseños del suelo, por ejemplo, de Galera, relacionándolos con superficies textiles. Yo trabajé algo sobre la cerámica de la Coveta de l'Or, de Valencia, que es el neolítico, una cerámica extraordinaria, y allí ya no son solamente diseños que digas, esto suena a vertical y horizontal, que es lo que nos llama la atención de los diseños, las líneas que se cruzan, porque si no, no hay tejido. Entonces, en la Coveta de l'Or lo que hay realmente son como si fueran toallas con flecos hacia arriba, flecos hacia abajo, algunas parecen hasta cortinajes por donde sale un personaje con un niño en brazos y demás. O sea, es verdaderamente muy, muy, muy interesante. Vamos a ver. La verdad es que las telas yo pienso que interesan por una cuestión casi psicológica. Cuando uno excava y encuentra una tela, dice, esto está cerca de un cuerpo, y nos aproxima muchísimo a esa situación. Envolvieron cuerpos cuyos textiles, estos textiles, conservan manchas, esto es de la Cueva Sagrada, conservan manchas de las supuraciones del cadáver, del sudado y demás. Y esa huella del uso, pues realmente para nosotros como personas es muy importante, porque además encontramos zurcidos o reutilizaciones, mezclas de tejidos. Es decir, estamos viendo un poco la vida cotidiana. O, por ejemplo, los pequeños envoltorios del tipo de estos que pongo aquí, de Fabien Medar. Yo aconsejaría a la gente siempre a poner el título de donde han sacado la información, porque es de la metodología, hace falta siempre. Esto es de Fabien Medar, el embalaje de una vajilla de plata maravillosa, publicada en el Purpure Vestes 4. Envoltorios
se hacen prácticamente con todo, ¿eh? Por eso lo de las fundas que he oído, no sé a quién ha sido, de cuchillos con funda, no creo que sea funda, sino es la tela que envuelve, protege, ¿eh? en la tumba. Lujosas telas, por ejemplo. Bueno, aquí he puesto la interpretación que se hizo primero de las túnicas de Lorca, que aprovecho, ya que la tengo aquí delante, de Cueva Sagrada. Son dos túnicas, realmente están dobladas, cosidas. Claro, como estaban dobladas debajo de las personas que había encima, de la mujer y un niño y demás, este es el famoso pedacito que ha salido en alguna ocasión en estos días, quedan, las abres, pero son enormes, verdaderamente. Entonces, la primera interpretación, pues una de las túnicas parecía que era un cinturón y los flecos se pusieron arriba en vez de abajo, con lo cual es un poco extraño. Los hilos de oro, por ejemplo. Aquí tenemos, este es de Munigua, de un bustum. La difunta era una joven y en el suelo pusieron su cadáver y encima de todo lo que la cubría, que yo eso no lo desconozco, pues estaba una tela enormemente grande, porque el último día de la excavación empezó a llover y hubo que tomar la decisión de cortar toda la tierra así de gorda y sacarla en moldes de escayola. De manera que eso ha estado en el Museo Arqueológico de Sevilla durante muchísimos años. Hubo una inundación, salió el Guadalquivir y los convolutos flotaban por encima del agua. Y luego pues decidieron, cuando vino el doctor Shatner de director del Arqueológico de Lisboa y luego pasó aquí a Madrid, bueno, no está de director, pero vamos, está ahí, y él es el que se encargó de empezar a excavar en el laboratorio esta maravilla. Y estos descalzos, arzobispos calzos de Cádiz. Bueno, aquí había puesto todas estas cositas para ver los distintos tipos que pueden aparecer, ¿no? Los cestillos o esto, por ejemplo, lo que está apareciendo en Irún es increíble. En la zona minera han aparecido ya en dos sitios diferentes, en dos galerías diferentes. Es una zona impresionante. Al lado del antiguo Ollaso de Fundación Augustea, pues han aparecido en uno este tejido que está recosido, reutilizado, o sea, hasta qué punto ves ahí la miseria humana de cómo irían vestidos esos mineros, ¿no? Y estos vascos que antes decían que aquí el romano no puso su pie y ahora se visten de romanos ridículamente en cualquier fiesta que se lo pidan, ¿no? Bueno, tenemos aquí de lana, estos son todo tejidos de lana, lo que aparece aquí en Irún. Y lo más interesante, esto es ya del puerto. El puerto tiene unos pilones de madera impresionantes, es alucinante, está en la ría y claro, como sube y baja la marea, que hablábamos Buxó y yo antes, el tejido, aunque esté ahí, pero se mantiene siempre húmedo. Y entonces ese ir y venir del agua lo ha conservado perfectamente y como puede verse aquí, pues es una sarga preciosa. Siempre la sarga siempre es de lana, porque engancha mucho mejor unos hilos con otros y es lo que he presentado en Padua. El tejido este de Ollaso son hilos de lana relativamente finos, interesantes, pero de una lana de un tipo, como se puede ver aquí, de escamas muy largas y además puntiagudas. Aquí tienen las medidas en micrómetros y que se conserva relativamente bien dentro de que está bastante alterado. Bueno, yo lo que me gustaría, dado que
tenemos he decidido cambiar un poco la estructura sobre la marcha. Y aquí les quiero presentar un poco la importancia que ha tenido el Dress ID. Yo creo que hay que resaltarlo porque verdaderamente es cierto. O sea, ha sido un proyecto en el que hemos participado 7 países, un montón de gente, de especialistas en todo tipo de actividades. Por lo tanto, vamos hacia una interdisciplinaridad extraordinaria. Eso ha creado, basándonos en las raíces que ya teníamos de 30 y tantos o 40 años de conocimiento del grupito, pues ha creado unas redes con gente que se ha añadido. Entonces, yo una de mis luchas con el Dress ID fue precisamente el conseguir que Francia e Italia participaran, y no participaron al final, porque tenían tanto encono entre unos y otros, y avisabas a uno y no querían, y bueno, el caso es que se quedaron fuera, ¿no? Pero ahora me da la sensación de que puede solucionarse con la nueva gerencia de los purpurebestes que se van a la Universidad de Padua con la profesora Busana, bueno, y Margarita y Francesco Meo. ¿Para esto no va? Ah, ya. Estas son otras publicaciones, pues vais a decir que soy una propagandista enorme, pero bueno, esto es del Seminario de Historia de la Mujer en la Antigüedad, porque es que el tejido lleva a la historia de la mujer, es que no lo podemos evitar. Entonces yo ya tenía de cuando mis alumnos daban una clase de Historia de la Mujer, me llamaban la feminista rabiosa, que no lo soy, pero bueno, como soy muy apasionada hablando, se lo creían. Y entonces ese seminario, cuando empezó ya más en serio el Dress ID, lo hemos convertido en estas publicaciones que son monografías del SEMA, que están editadas pues siempre por la gente que ha trabajado conmigo, como María Julia o como Jonathan Ortiz o María Antón. La metodología yo creo que es fundamental. Y para los arqueólogos que trabajan con textiles, el conocimiento de lo que es la conservación, lo que se tiene que hacer inmediatamente, porque esto es como un poco una persona que tiene un accidente y tiene que acudir a la ambulancia y se la tiene que rápidamente inmovilizar o lo que sea, porque si no se le rompe el cuello, ¿no? Pues los tejidos pasa un poco lo mismo. Entonces he puesto aquí esto de mis queridas amigas, pero sobre todo Marie-Louise Noche, que editó esto en el año 2007, cuando yo estaba de profesora invitada, disfrutando de Copenhague, maravilloso. Y aquí podemos encontrar la técnica de extracción de textiles y otras materias perecederas excavadas en excavaciones arqueológicas, las primeras ayudas. Entonces es una recomendación que si queréis yo podría incluso escanearlo y, bueno, no sé si soy yo la que debo hacerlo o no. Pero bueno, aparte del conocimiento técnico de cómo sacar el tejido, a mí me interesaría también apuntar una cuestión que es muy importante. No usemos las fuentes clásicas en versiones de segunda o tercera categoría. Hay muchos filólogos muy buenos que han trabajado en estas editoriales que pongo aquí, la Vide, la Alma Mater o la clásica Loeb, en inglés, en francés y en catalán. Entonces, hay otras, hay las alemanas, pero están sin traducir porque ellos siempre han tenido un nivel muy alto de carrera y dominan, a lo mejor manejan el griego y el latín sin la traducción. Pero bueno, estas ediciones, aun siendo muy buenas y teniendo un aparato crítico fabuloso abajo, en la parte inferior, lo que ocurre es que están hechas por gente que no es especialista en textiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no llegan a comprender un problema técnico, un problema de tipo
fibras o algo por el estilo y se confunden. O sea que hay que ir a lo mejor y pese a ir a lo mejor encontramos muchas veces fallos. Bueno, los diccionarios etimológicos, es que si funcionamos, claro, yo me estoy yendo a mis épocas más clásicas, pero lo voy a pasar rápido. Los diccionarios etimológicos latinos, griegos, son necesarios para conocer los nombres de las cosas. Y tampoco nos vamos tan lejos, porque Homero escribe en el siglo VIII, también antes de Cristo, por lo tanto. Bueno, una de las cosas que creo que es más importante, porque estamos haciendo aquí una especie de pupurri, pero tiene su raíz. Quiero decir que quisiera demostrar o decir, Julia se dedica a eso, por eso conoce perfectamente cómo reproducir los tintes a partir de las recetas de los papiros, y ha llegado pues, a dominar esa cuestión experimentalmente. Entonces, la experimentación yo creo que es fundamental, porque el caso, por ejemplo, de la Dama de Baza, que ha salido aquí muchas veces retratada, pues ha sido muy importante porque hemos aprendido muchísimo haciéndola. El programa era mío, pero las tejedoras eran Anne Batzer, que tenemos sosteniendo las cadenas de la urdimbre encadenada para que no se enreden los hilos en Lorca cuando montábamos el telar. Abajo está Karen Anne Nielsen haciendo una cosa muy importante y que explicaría muchas de las cuestiones que hemos visto. La diferencia de peso de las pesas. No tienen que ser todas exactas. Tú puedes utilizar una pesa de 250 y otra de 300. Lo que importa es que haya una proporción entre el número de hilos y los gramos que sostiene cada hilo. Entonces, si es bueno para un hilo muy fino de lino, como era el caso de la reproducción de las túnicas estas de Lorca, pues ellas calcularon 17 gramos para cada hilo. De manera que ya era cuestión de simplemente hacer unas divisiones. Por eso está poniendo papelitos, porque cada pesa tiene un peso diferente. Entonces luego tiene que calcular cuántos hilos le mete. Si pesa más, le mete más, pero siempre muy exactamente. Luego, por otra parte, la experiencia fue muy interesante. Fijaros que en el centro veréis la reproducción de mi querido y añorado amigo Enrique Llobregat, que es el que estudió la Contestania ibérica, el primero que estudió la Bastida de Les Alcús. Bueno, ya había gente, pero él es el primero que distribuyó las casas, los fusayolas, las pesas, porque le interesó siempre el tema del tejido, y hizo esta reproducción de la Dama de Baza con la forma del manto que él creía que debía haber, que debía ser. Luego lo retomó también María Luisa de la Bandera, lo vuelve a utilizar. Pero, fijaros que Karen Anne Nielsen incluso me dijo, mira, según cómo cae la tela, esto tendría que ser un manto redondo. Yo le dije, mira, Karen Anne, redondo no, porque me parece excesivo, no tenemos ningún dato y además por detrás. Pero el tema de redondez se nos quedó. La parte izquierda de esos dos dibujitos es el esquema de uno de los mantos de Verrucchio. Entonces, está puesto en esa posición. Pero nosotras vimos que el de la derecha, que es exactamente lo que es el manto que hemos hecho para la Dama de Baza, había que ponerlo en esa posición. O sea, el arco arriba, eso va en la cabeza y va cayendo con los pliegues exactamente. Colocar, como se ve en la imagen de la izquierda, el manto hecho perfectamente, como veis,
y que además es rojo y azul. Eso también lo aprendimos, porque muchas publicaciones dicen el manto tiene un borde hecho a cuadros, no llegan a pensar en otra solución, blanco y rojo. Aquí no se ve muy bien, pero yo tengo fotos que me mandaron del museo para hacer todas estas cosas y se ve el resto de la pintura azul. Es decir, no puede ser de otra manera, porque ahí se ha usado. Ha sido tan difícil de hacer y realmente esto teníamos la experiencia de Östergaard, me parece que es la que desarrolló, la que reprodujo los mantos de Verrocchio. Entonces, tengo la mala suerte que no he encontrado las fotos en color, porque son impresionantes, de que la tela crece verticalmente, pero la curva la hace a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que la urdimbre que no se usa se vuelve para atrás y se va haciendo la forma curva. Entonces, una vez todo eso terminado, eso que era urdimbre se pone encima de una mesa y se usa como trama en el telar de placas. O sea que fijaros la cantidad de placas que hay. Y sin embargo, los cuadritos han salido mucho más grandes de lo que debían de ser, porque ese es un pequeño fallo que se nos pasó. Yo pensaba que ellas lo iban a entender, pero no fue así. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero con el resto de la urdimbre se trama la... Por lo tanto, tiene que ser rojo y azul el reborde, no tiene más vuelta de hoja. Entonces, experimentación fundamental para entender un proceso. Ay, he hablado demasiado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo haces? What do they do? ¿Ah? ¿Se ha bloqueado? Ya. Bueno, esto lo voy a saltar porque si no me vais a matar. Vamos a ver. Yo es que había hecho diapositivas con todos los trabajos que había encontrado por aquí y por allá. Encontré esta bobina de este sitio inglés que es fantástica, casi tanto como la de Terlinkes, y este ovillo, que hay muchos más ovillos, creo, hay muchos más. Bueno, volviendo aquí, espera un momento, No, es que no tengo la imagen de lo de Terlinkes. Pero bueno, lo que llamamos la lanzadera, que no tiene en absoluto por qué ser una lanzadera de lanzar, aunque podría ser, porque las dos series de la urdimbre que se separan dejan una cama que está formada por los hilos que estiran de las de atrás, de los impares, y los traen delante. Y se quedan delante, de manera que sí que podía pasar. Pero siempre, si os fijáis en la iconografía, hay dos mujeres normalmente delante del telar. Incluso hay una imagen, que no la he puesto, del Museo de Corinto, muy pequeñita, que muestra a una por delante y la otra por detrás, porque las pesas de telar están sobre su vestido, o sea que está detrás. De manera que una a otra se dan ese elemento. Ha salido el telar de Lorca, lo ha puesto alguien. Colgado arriba estaba ese vástago, llamémosle así, que sirve para pasar la trama. Pero ese vástago no puede ser, me lo explicaron perfectamente estas tejedoras buenísimas, no puede ser hecho en este sentido, 1, 2, 3, 4, sino que hay que ir haciéndolo así, alargando, o sea, haciendo un pase, otro pase, para que luego puedas deshacer eso mucho más rápidamente. Si no, estás 3 horas
quitando lo que has puesto antes, desenrollando todo ese hilo. Por lo tanto, yo creo que lo de terlinques realmente son usos, no pueden ser bobinas. Y esto, que dice que es una bobina, tampoco me lo creo. Creo que es un uso, Bueno, aquí muchos de vosotros estabais puestos y demás. Esto lo voy a saltar porque no quiero liarme, pero aquí hay un trabajo de los hermanos Beltrán Lloris que es muy interesante porque toca, es una pesa de telar con inscripción, y esa pesa de telar con inscripción nos demuestra, bueno, me parece que va a salir más tarde, ahora de momento solamente está ahí, lo retenemos en la cabeza. Aquí quería recordar también una idea que metodológicamente es muy importante tener en cuenta. No todo objeto que tiene un agujero es una pesa de telar. Eso tiene que estar claro. En el puerto, se lo he contado a Julia muchas veces, en el puerto del Pireo hay una zona vallada y de repente vi ante mi asombro, digo, uy, pesas de telar, me acerco y eran así de piedra, eran anclas con un agujero en el centro. Entonces hay que tener cuidado porque realmente una pesa de telar es una pesa de telar por unas características. Estas que tienen los cuatro agujeritos yo no las veo como pesas de telar. A lo mejor es que las hacían en previsión de decir, bueno, pues cuando se desgasten los agujeros de arriba ya tenemos hecha, le damos la vuelta, no sé. Lo que no se puede, desde luego, es pensar que esto es una tablita para hacer el telar de placas, porque esto es de un grosor inmenso, lo hemos visto que lo ha pasado a alguien, no recuerdo quién, son piezas de cerámica que además, en fin, con un peso considerable sería impensable. Ya habéis visto, estas son las del Cigarralejo, estaban quemadas, estas piezas, aparecieron quemadas. Todo estaba quemado, porque esto lo tenía el profesor Hunt en Maguncia. Entonces yo estuve trabajando con él y tenía una carta de cuadrado en el bolsillo y le dije, mire, todo este material lo tiene usted que devolver. Ay, sí, pues nada. Y me hizo un paquetón y me vine con él a la espalda en una mochila pensando, ahora en la aduana verás tú cuando empiezan a ver negro por aquí, negro por allá, dirán, ¿pero qué lleva esta mujer ahí? ¿No? Entonces, esas tablitas, vamos, el fuego las pudo reducir, pero son 3 centímetros de lado, son muy pequeñas. Las que manejan las tejedoras habréis visto que suelen tener como 5 o 6 centímetros de lado, pero hay que ir dándoles la vuelta cada vez, es muy costoso. Tampoco me creo mucho el que se pueda hacer en vertical demasiado. Ellas, de hecho, lo han hecho así. Yo no sé si Javier Jover se refiere con esto, se refiere a este tipo de cosa. Por eso, pero no eres tú el que es... Ah, perdón, tú eres Berrocal, sí. Javier, no. Pero el que has puesto... No, pero un momento, me he equivocado de nombre, pero no de hecho. Tú has puesto esta imagen. Entonces, es posible que te quieras referir a esto, ¿no? Pero esto no es una rueca. Bueno, me refiero. A ver, vamos a ver. Eso que tienes puesto aquí a la derecha, si le damos la vuelta, ¿no? Esa concretamente sería un uso. Eso es un uso. Pero el uso, vamos, yo lo he puesto, el dibujo que tienes detrás, que pone una B, el A corresponde a la rueca. Y el B corresponde a la fusayola, al uso. Y esta rueca yo nunca he visto una cosa así, porque esto es como una fusayola. Pues sí que lo hay, y es tradicional, y además en el mundo vilanoviano y lacial existen y en hueso y en madera. Y de hecho he puesto un dibujo de una pieza que precisamente me he basado en eso. Sí. Entonces podrían funcionar perfectamente de las dos maneras.
pero ¿cómo se enganchan entonces las fibras de lana? Están sueltas debajo de eso. Bueno, esto se está convirtiendo en una conversación. Tiene su explicación. Tradicionalmente, cuando se pone el tope de la tortera, que es como se llama, va siempre en una zona abierta del uso. El uso es de madera o de caña y lo abren para... ¿Uso o rueca? Rueca. Perdón, a ver si ya me estoy equivocando yo. El eje de la rueca se abre y ahí es donde está encajado. Ah, bueno, pues, o sea que hay una caja, digamos. Y lo bonito del tema, yo llegué a eso porque cuando excavé el santuario de Capote en el 88, al publicaron en el 94, 127 fusayolas decoradas, riquísimas, con piezas de metal. Normalmente las fusayolas aquellas tan ricas estaban decoradas en la zona, eran bitroncocónicas, pero no eran regulares. Había una zona más plana y una zona más fina. Curiosamente, la zona más plana era la que estaba decorada. Daba la sensación de que estaban decoradas para ser vistas por arriba, no por abajo. Ya. ¿Me explico? Entonces fue cuando, hablando con Consolación González Casarrubio, la doctora Casarrubio, fue cuando ella me sugirió, puede tratarse de que se traten de rocaderas, es decir, del tope superior de la rueca de mano, que tradicionalmente... Me gustaría ver esas ruecas sin la fibra. ¿Tenéis imágenes? Bueno, yo antes puse una. Lo que pasa es que... Bueno, ya lo veremos. Otra cosa que quiero decir. Estos son diferentes tipos actuales de usos europeos. Yo tengo una colección grande de usos totalmente de madera. Entonces, claro, cuando decimos, pues... No me quiere a mí esto. A ver. Cuando decimos que el uso no aparece en fusayolas en algún momento, es que no tenemos por qué asustarnos. Seguramente estarán por ahí porque eran de madera. Entonces, por eso he puesto el edicto de precios de Diocleciano. Claro, es mucho más tardío. Nos da lo mismo. Pero es que aquí te está hablando de uso de boj con verticilo. O sea que seguramente es de boj que lleva verticilo incorporado. Yo las tengo con el verticilo incorporado, la fusayola incorporada. Y uso con verticilo de otras materias. O sea, de otras maderas. Ojo, porque fijaros que en el griego dice silon. Silon es madera también. Materia, aquí en latín, porque ya sabéis que el edicto de Diocleciano es para la parte oriental en griego, para la parte occidental en latín. Entonces esto se conserva perfectamente. Esta es la inscripción. O sea que no hay ninguna duda, es una fuente directa. Entonces, por lo tanto, quisiera insistir en esa posibilidad de la fusayola incorporada, que evita, y aparte de eso, no sé si habéis visto bien, o sea, completo, el trabajo de la Cueva Sagrada, porque en Cueva Sagrada apareció un uso, y es un uso de madera con una rajita justo debajo. No lleva fusayola, ni tiene marcas de haberla llevado nunca. Y en la Draga de Bañoles tengo las publicaciones que me dio Javier Nieto Prieto y hay cantidad de usos que no llevan para nada fusayola. O sea, ¿qué quiero decir con eso? ¿Por qué no he estudiado yo las fusayolas y las pesas de telar cuantitativamente a lo largo de mi vida? Porque no creo en esas contabilidades. No creo en ellas en absoluto, porque cualquier presencia de objetos en madera, como en este caso las fusayolas, pues te lo desmonta. Porque a lo mejor, vete tú a saber si las de barro eran solamente para dejarlas en el santuario, ya que estamos haciendo aquí juegos malabares, ¿no? Pero que se ha hilado siempre así. Los indios de muchos países todavía quedan aborígenes, quiero decir, o gente originaria, ¿no? Los boruca, por ejemplo, los he visto yo
tejer. Y tejen con un palito. Y no les pasa nada y lo llenan totalmente. La fusayola realmente no es necesaria. Es simplemente para imprimir más velocidad, de manera que creo que, resumiendo un poco, lo que quiero decir es, primero, que me he quedado muy satisfecha del nivel de las sesiones. Y segundo, que tenemos que mirar con mucho cuidado la especialización y el tratar de ver los temas de una manera formal, una manera más, no sé, no porque hoy me sale en mi excavación esto, me dedico a esto y ya está. Porque todos habéis empezado por decir, yo no soy especialista en esto. ¿Cómo que no? Habéis empezado. O sea, hay que lanzarse, porque si no, esto puede ser un desierto. La gente joven tiene que comprender que para conocer la tecnología tienen que ir pues, a talleres del estilo de lo que había en Leire o de que hay en Leire, al lado de Copenhague, o a talleres como los de Marie-Pierre Puyvaré, o tanta gente que tiene sus talleres, Marie-Noël Basser en el Pirineo, es decir, telares verticales que son perfectamente... Y uno entonces comprende todo el entramado porque verdaderamente es muy complejo. Y hay cosas como lo del uso y la lanzadera o la bobina que no tiene ninguna duda absolutamente, son usos y ya está. Usos que se han perdido las fusayolas, porque creo que no hay, ¿no? O sea, ahí hilaban sin fusayolas, perfectamente. Y luego nada más, encantada de conoceros a todos y cualquier cosa que queráis. Yo no sé si Margarita tiene pensado publicar esto o simplemente es un workshop. Sí, lo es.